Cordial saludo, cibernautas de este canal Tecnología y Seguridad Informática Actual. Continuamos con este capítulo 1 introductorio en su parte 4. Hoy hablaremos de muchos temas variados. Hablaremos de las fases de un test de penetración, de amenazas, riesgos, de controles y unos temas básicos en lo que se conoce como defensa en profundidad. Como vengo manifestando, este es un abrebocas de lo que será el curso. El curso a partir del capítulo 2, el cual pues dependiendo la aceptación de este nivel introductorio de este primer capítulo, pues se mirará en qué plataforma pues lo vamos a implementar. Ojalá la aceptación de este canal, de este curso, sea la mayor posible, y dependiendo de la cantidad de suscriptores y de personas que estén interesadas, podamos hacer el curso pues de forma gratuita por aquí, por este canal, o por lo menos una parte del mismo se haga pues de esta forma gratuita y por este canal, su canal de seguridad informática y de hacking ético. En esta, como les vengo diciendo, pues hablaremos hoy de la fase que conlleva una prueba de penetración desde el punto de vista de Basic Council, de la certificación Certified Ethical Hacker. La prueba de penetración o un test de penetración está dividido en 3 etapas. La fase previa al ataque, que conlleva la subetapa de reconocimiento y la subetapa de recopilación de datos. La fase de ataque, que son todas esas etapas de intentos de penetrar en la red, y la subetapa de ejecutar ataques. Y la fase posterior al ataque, pues que ahí sí es la parte del borrado de huellas, la parte de donde se dejan los backdoors, se dejan los troyanos por parte del ciberdelincuente para dejar la puerta trasera allí, o dejar el payload que va a permitir poder seguir generando el ataque a posterior. Discriminando estas etapas, hablemos de la etapa de reconocimiento. En la etapa de reconocimiento existen 2 tipos, que es la etapa pasiva y la etapa activa, o el reconocimiento pasivo y el reconocimiento activo. ¿Qué significa esto? Pues que en la etapa de reconocimiento lo que se quiere es recopilar pruebas sobre el objetivo, sobre la víctima, o desde el punto de vista ético, pues se requieren pruebas sobre el sistema de información que nos están contratando para hacer un test de penetración como hackers éticos, ¿cierto? Cuando hablamos de un ataque de reconocimiento o de una fase de reconocimiento pasivo, este reconocimiento pasivo nos permite tener información, por ejemplo, sobre las redes, sobre los equipos, los hosts, sin interacción directa con los sistemas. O sea, no se requiere de un software que se conecte directamente a un host, o que lance una petición, un ataque a un host. No. Cuando es pasivo hablamos de un escaneo más bien a nivel de internet, donde utilizamos, por ejemplo, buscadores como Google y herramientas que tienen estos buscadores que nos facilitan este trabajo, como en el caso de Google, como los Google Docs, que son comandos que tiene Google o que se aplican en Google, y son comandos especializados que nos permiten filtrar
con mayor precisión la información que queremos sobre nuestro ente destino, o sobre lo que sería para un hacker sombrero negro, pues la víctima. Ahí en realidad puede buscar en los registros públicos, en las redes sociales, cierto, utilizar redes de escaneo, software de escaneo, como por ejemplo Maltego, cierto, que es un software muy poderoso para este tipo de búsquedas de correos electrónicos y de información en internet. Hay un software también que podemos utilizar en esta fase, que es de Harvesters. Harvesters es un software excelente para hacer búsqueda de información de personas, de empresas a nivel de internet. Luego tenemos el reconocimiento activo, que ya ahí sí implica la interacción directa con la máquina, con el objetivo, con la red. Ahí utilizaremos herramientas como Nmap, como Nexus, como OpenBAS, como Metasploit, como Nitco, que son herramientas que se pueden aplicar también en otras fases de hacking ético, no solamente en esta, pero tienen unos módulos que permiten hacer un reconocimiento activo específicamente en esta etapa de penetración. Luego que tenemos toda una información ya bien recopilada, que nos permite hacer un escaneo y una numeración pues más específica, empezamos con esta segunda fase. En esta segunda fase pues ya hacemos un escaneo de red. Utilizamos herramientas como Nmap, como NetDiscover. Hacemos un escaneo de puertos utilizando herramientas como WhatsApp, cierto, que nos permiten digamos mirar qué versiones de servicios se están ejecutando a nivel de un servidor web o a nivel de un servidor de red. Se hacen digamos, utilizan herramientas como Netcraft, como DNSNum, herramientas que nos permiten buscar información de los DNS, de servicios o puertos que estén abiertos en los sistemas operativos. Aquí podemos utilizar software pues como Nexus y como OpenBAS, que nos permiten detectar vulnerabilidades en el sistema que estamos atacando. Nos permite detectar todas esas vulnerabilidades vigentes que estén presentándose en el sistema de información que estamos atacando. Luego que ya se encuentran todas esas vulnerabilidades, se encuentran todas esas fallas, se encuentran todos esos puertos abiertos, todos esos servicios que se están ejecutando y que pueden a día de hoy tener vulnerabilidades vivas que no han sido o parcheadas, o no se ha lanzado un parche o una actualización todavía por parte de la casa matriz o de la casa que ha desarrollado ese software o esa tecnología, porque puede ser un firmware a nivel de hardware. Pasamos a la etapa siguiente, que es la etapa pues ya la de obtener acceso. Aquí ya para obtener acceso, y aquí pues el software insigne para esto, y uno de los más famosos, el famoso Metasploit. Ya ahí sí pues usaremos esta herramienta para hacer ya lanzar el ataque como tal. Encontrada la vulnerabilidad, pues se lanza el debido ataque a través de los exploits que esta herramienta y otras herramientas tienen. Y cuando ese exploit pues logre digamos habilitar la vulnerabilidad o logre entrar
y hacer efectiva esa vulnerabilidad, pues entrarán en juego esos payload, esas cargas útiles que el mismo Metasploit nos proporciona. Aquí también se pueden usar otras técnicas como inyección de comando, desbordamiento de buffer. Aquí podemos utilizar pues ataques de fuerza bruta. También se pueden utilizar ataques de ingeniería social. Se pueden aprovecharse de configuraciones incorrectas para poder obtener acceso a un sistema. Todo eso pues vamos a tratarlo en este curso de hacking ético y defensa en profundidad. Luego de que ya se obtiene acceso por parte del hacker, ya sea, vuelvo y repito, un hacker ético que esté contratado por una empresa legalmente para encontrar falencias en su sistema, como un hacker sombrero negro o un ciberdelincuente pues para simplemente hacer daño o tener un beneficio, viene la etapa del mantenimiento del acceso. Cuando ya el hacker logra penetrar el sistema, entonces instalan en el sistema de información pues unas herramientas que le va a permitir pues tener esa entrada permanente a ese sistema a posterior. Aquí se utilizan pues los famosos backdoors, el malware ese de las puertas traseras que van a permitir pues poder entrar al sistema cuantas veces el hacker lo desee, mientras no sea detectado. Lógicamente se puede utilizar herramientas malware tipo, dejar implantado herramientas malware tipo rootkit, que es ese malware que te da privilegios de administrador o te eleva privilegios en un sistema de información. Se pueden generar o se pueden dejar troyanos del tipo RAT, Remote Access Trojan, que son esos troyanos que te van a permitir a ti tomar control remoto de un sistema de información. Hagan ver cuando utilizamos un software de servicio remoto, de control remoto para hacer servicios técnicos, como el famoso NIDX, como el famoso TeamWeaver. Pues así hay troyanos que de tipo Remote Access Trojan, que permiten pues al hacker tomar desde la distancia el control de un dispositivo, llámese servidor, computador, celular, móvil, tablet, como le quieran llamar. Vamos a ver que existen frameworks que permiten que un hacker, sin tener conocimiento alguno de desarrollo de software, sin tener conocimiento alguno de programación, puede de una forma visual y muy práctica generar troyanos de este tipo, troyanos tipos RAT, digamos, usando como les digo, frameworks que de una forma visual, así como desde un lenguaje de programación visual como Visual Basic o Visual C# o cualquier otro, podemos crear un formulario a través digamos, de una herramienta visual, agregando botones, agregando textbox, marcando casillas. Así existen frameworks que permiten generar a la medida troyanos tipo RAT, sin que el hacker maneje o sea una persona experta en desarrollo de software, sino que a nivel visual se carga como una pantalla, un formulario, y simplemente se selecciona a la medida el troyano que se digamos se va a colocar en esta etapa de mantenimiento de acceso en un sistema que ya ha sido vulnerado, y simplemente el hacker habilita las opciones que él quiere que el troyano pues tenga habilitadas, o que el troyano vaya a requerir según la necesidad que el hacker pues tenga. Entonces vamos a ver frameworks. Por ejemplo, les voy a mencionar uno, el Orange RAT,
Es un framework muy poderoso que permite de una forma muy fácil generar troyanos de este tipo. Vuelvo y repito, sin tener la más mínima tal vez habilidad para programar o para desarrollar software. Luego pues todo esto lo vamos a ver en este curso. ¿Cómo les parece? Espero que estén muy entusiasmados. Luego pues viene la etapa, pues lo digo, de las más importantes, si no la más importante, que es cubrir las pistas. Pues para un delincuente es, yo creo que tan importante como vulnerar un sistema, pues es la de cubrir las pistas, porque es lo que le va a permitir no ser capturado por la ley, o que no se detecte que él estuvo siquiera pues en ese sistema indagando o violando. Aquí pues se va a ver cómo se borran las huellas, cómo se borran los registros de los logs de transacciones, cómo se pueden ofuscar esos malware, esos troyanos, para que no sean detectados por los antivirus, así tengan las bases de datos actualizadas. Como algunos antivirus son frágiles y así tengan las bases de datos actualizadas, con una ofuscación de estos troyanos, pues estos simplemente pasan desapercibidos para este tipo de antivirus. Bueno, esto y mucho más se va a ver en el desarrollo de este curso. Pues aquí terminamos esta parte de las fases de un test de penetración, o de la parte ya del hacking ético, en lo que concierne a específicamente un test de penetración. Hablemos ahora de los controles de seguridad física. ¿Qué son controles? Todo aquello que se aplica para mejorar o para subsanar una vulnerabilidad o una falla. Están los controles preventivos, que son esos controles que previenen que se ejecute o se presente una vulnerabilidad. Un control preventivo puede ser una cerradura, puede ser una valla, ¿cierto? Puede ser un control biométrico como el de huella. Es un control preventivo. Permite pues que un delincuente entre, por ejemplo, a un centro de cómputo y se robe una base de datos, un servidor, un equipo. Esos son controles preventivos. Se colocan para evitar que se genere una vulnerabilidad. Está el control detectivo, que es cuando ya se ha dado se ha penetrado, se ha detectado que debido a una vulnerabilidad alguien ha podido entrar a un sistema, por decir un ejemplo, y entonces ese control detecta que se ha dado ese incidente y lanza una alerta. Puede ser, por ejemplo, un circuito cerrado de televisión, donde mediante ese circuito cerrado de televisión pues se puede observar que una persona tal vez ha entrado a una zona que es solamente para personal autorizado, y lógicamente una persona que tal vez es externa. Ese sería un ejemplo muy real y muy exacto de lo que es un control detectivo. Un control disuasivo o disuasorio es ese control que disuade a un actor o a un ciberdelincuente de hacer un ataque, ¿cierto? O sea, minimiza la amenaza. Por ejemplo, una señal de advertencia, donde usted pues coloca un aviso en su empresa, donde manifiesta que hay un circuito cerrado de televisión, donde usted en su casa manifiesta que hay perros en su casa bravos, y que si usted entra pues puede sufrir alguna lesión, o que usted tiene un circuito eléctrico, una malla eléctrica alrededor de su vivienda o de su empresa, de su oficina. Eso es un control disuasorio o disuasivo. Están los controles de recuperación. Son esos controles que mitigan el impacto luego que se da un incidente. Por ejemplo, una copia de seguridad. A usted le hicieron un ataque tipo ransomware, le cifraron la información, le están pidiendo un rescate. Pues si usted tiene una copia de seguridad, digamos, y es muy
eficiente en eso, pues, y es muy digamos correcto, siendo pues su labor de sacar sus copias de seguridad como las normas lo exigen, pues simplemente es apagar los sistemas, hacer un escaneo, una limpieza o un recovery o una instalación de cero de todo el sistema y detectar dónde se dio pues la vulnerabilidad de que entrara ese ransomware, aplicar el parche, la actualización respectiva para que no vuelva pues a suceder y hacer el restore de ese backup, y ya enseguida pues ahí estaría recuperando su core de negocios, y estaría otra vez su empresa, su negocio pues en producción. Eso es un control de recuperación. Están los controles de compensación, que es ese que proporciona arreglos alternativos cuando se da pues a alguna de las situaciones anteriores. Por ejemplo, es cuando usted contrata, por ejemplo, un centro de cómputo alterno, y en el evento que su centro de cómputo principal sufra un ataque, por ejemplo físico, un incendio o algo, pues usted tiene un control adicional o un centro de cómputo adicional que puede poner en producción inmediatamente. La mayoría de los controles de seguridad son controles de fase preventiva, eso es cierto. Aquí lo que se quiere es prevenir el ataque, pues es lo primordial, lógicamente. Nadie quiere ejecutar un control, por ejemplo, de recuperación. Todo el mundo quiere que este tipo de control pues sea lo último en utilizar. Lo ideal es que los controles preventivos funcionen a la perfección y eviten tener que llegar a un control de recuperación. Cuando hablamos de defensa en profundidad, hablamos de esa defensa donde existen múltiples capas de controles de seguridad en nuestra plataforma tecnológica. Nuestra plataforma tecnológica, nuestro core de negocios, está cubierta por una serie de capas que nos ayudan a minimizar el riesgo de incidentes informáticos o de ataques de hacker, ya sea sombrero negro o si son hacker éticos, porque sería fantástico que una empresa dijera que contrata a un hacker ético, el hacker ético le dijera: no pude penetrar su capa de seguridad, digamos, o alguna de sus capas llega hasta un punto donde no pude pasar. En esta gráfica podemos que existen la capa de física, la capa técnica, la capa administrativa. Son todos esos controles que debido a estas diferentes capas pues se pueden aplicar. También podemos aquí encontrar los controles a nivel de políticas, de procedimientos, o controles a nivel de hardware, de software y de red. Todo eso pues lo vamos a ver en este curso. Los controles de capa física, por ejemplo, vuelvo, y aquí aplican las cámaras de vigilancia, los guardias de seguridad, las puertas cerradas, los sistemas de verificación biométrica, la cerca, los perros y demás. En la capa administrativa es, digamos, el nivel ejecutivo de la empresa, donde están todas esas políticas, procedimientos, estándares, directrices, todas esas, digamos, esa letra menuda, esos documentos que tienen instrucciones que se aplican dentro de la gestión diaria de la empresa, y lo que hacen es que reducen las oportunidades de que un ataque se haga real. Un buen ejemplo, por ejemplo, la política de contraseñas, donde se le exige a los empleados de una entidad, de una empresa, que tienen que implementar contraseñas con ciertas condiciones, como puede ser la longitud y la fuerza de la contraseña, la frecuencia de cambio de la misma, ya sea que el mismo
empleado funcionario tiene que hacerlo de forma manual cada cierto tiempo, o que el mismo sistema de información lo obliga cada cierto tiempo, cada 30 días, cada 60, cada 90 días, lo forza a que tiene que cambiar la contraseña. El uso de una autenticación de factor múltiple, donde hay una capa extra de seguridad, ya que, por ejemplo, permitir que cuando un empleado de una empresa no solamente digite la contraseña, sino que tiene que recibir tal vez en su celular un código, y ese código tiene que también plasmarlo dentro de una casilla, dentro de un text box en su sistema de información para poder ingresar al mismo. Eso da una capa de seguridad muy fuerte a los sistemas de información. Ya ahí entraría no solamente lo que se conoce como eso que yo sé o que es lo que tengo memorizado como la contraseña, sino algo que yo poseo, y ese algo que yo poseo es un celular, un móvil, y en ese móvil está llegando ese código, ¿cierto? Entonces digamos, esas directrices que establecen que a los empleados de una empresa hay que capacitarlos de forma regular cada cierto tiempo, poniéndolos al día con lo que está dándose a nivel de seguridad informática, de ataques y demás, para que ellos estén conscientes y por lo menos estén alerta frente a un ataque de ingeniería social, una llamada telefónica. Sepan que no siempre el que llama diciendo que es un técnico, un operador de una empresa para hacer un servicio, por mucho que se presente y hable de una forma muy técnica y muy similar a como siempre se han presentado ese tipo de empresas para hacer un servicio en esta organización, pues están prevenidos, porque el empleado debe saber cómo validar que realmente esa persona que está llamando si es realmente un empleado de esa empresa de servicio técnico o de cualquier otro tipo de servicio que la empresa tenga contratado. Entonces es bueno mantener al día a los empleados, porque el empleado, como lo dijimos desde un principio, es el eslabón más débil de la cadena de seguridad en cualquier empresa o entidad. Somos el eslabón más débil en la cadena de seguridad. De nada vale tener $1.000.000 en equipos instalados a nivel de seguridad informática, a nivel de hardware, a nivel de software. No valen de nada tener $1.000.000 en antivirus, en IDS, en IPS, en SIEMs, si tu empleado va, debido a una llamada telefónica, le va a dar la clave de acceso de administrador de tu servidor a un extraño. Tener muy claro esta parte. Está la capa técnica, que pues incluye todos los recursos de hardware y software utilizados para prevenir, para mitigar los ataques cibernéticos, como por ejemplo las herramientas de protección con contraseña, las herramientas de cifrado, los escáneres de vulnerabilidad, los IPS, las herramientas de supervisión o las herramientas de registro como son los SIEMs, las herramientas de auditoría, los cortafuegos, firewalls, las herramientas de inspección profunda de paquetes, los anti-malware, las herramientas de comprobación de integridad de los datos, las herramientas de gestión de parches. Y a nivel de eso, pues, por ejemplo, sistemas operativos como Windows tienen su gestión de parches, la forma como se gestionan pues los parches a nivel de un dominio, por ejemplo. A nivel de eso, a nivel de Windows, pues esto se puede hacer, o de cualquier sistema operativo robusto. La gestión de parches, las herramientas de comprobación de integridad de los datos, pues también Windows, gracias al CHKDSK, por ejemplo, y otras herramientas que existen, se puede validar que hay integridad en la información de un sistema operativo.
todo esto trata pues la capa técnica. En un resumen de los tipos de controles de seguridad, pues recordemos, el físico pues guarda luces, cámaras, extintores, protección contra inundaciones. A nivel administrativo, pues la capacitación de los funcionarios, de los empleados, la concientización, política, procedimientos, lineamientos para la seguridad de la información. A nivel técnico, pues IDS, IPS, cortafuegos, cifrado, tarjetas inteligentes, listas de control de acceso, muy importante. A nivel preventivo, la autenticación, las alarmas, o lo que se conoce como campana de alarma, que es cuando cuando el software tiene un sistema que te permite a nivel de tal vez visual mostrarte un icono que te está diciendo que algo anda mal. A nivel de control detectivo, pues lo que son las auditorías, las copias de seguridad, y a nivel de control correctivo, pues la restaurar pues una copia de seguridad, por ejemplo. Ahora hablemos un poco del programa, de lo que es un programa de gestión de seguridad de la información. Es toda esa combinación de políticas, procedimientos, procesos, estándares y lineamientos para establecer el nivel requerido de seguridad de la información en una entidad. Un programa de gestión de seguridad de la información pues está diseñado para garantizar que el negocio opere en un estado de riesgo reducido, ya que la seguridad exacta no existe. El riesgo cero no existe, lastimosamente siempre hay un riesgo residual. Un programa de gestión de la seguridad de la información abarca todos esos procesos organizacionales y operativos que permiten fortalecer pues el sistema de gestión que la empresa tenga implementado. Un sistema de gestión de seguridad de información abarca políticas de seguridad, roles, responsabilidades, todo lo que son las guías de seguridad, los marcos de trabajo, la gestión de riesgo, la arquitectura técnica de seguridad, la clasificación de activos, la gestión de la seguridad y sus operaciones, lo que se conoce como business resilience o la resiliencia del negocio, como si un negocio tiene una caída o un incidente, esta se puede levantar de esa caída con el menor impacto posible. Hablamos de lo que conocemos como gestión de continuidad del negocio, lo que es recuperación de desastres. Lastimosamente, si hay un desastre que tenemos contemplado en nuestros documentos, cuáles son los lineamientos a seguir luego de que se da pues ese golpe tan grande a una empresa, de un desastre, de un impacto fuerte en la misma. Todo lo que es entrenamiento y capacitaciones, cómo están las métricas de seguridad y los reportes a nivel de auditorías, cada cuánto se hacen, qué se hace con esos reportes, si se tiene un control de cambios o de mejora, un mejoramiento continuo con respecto a las auditorías que se han hecho y a las vulnerabilidades o fallas que se han venido encontrando anteriormente. Aquí pues está todo lo que abarca la gobernanza y el cumplimiento que debe tener una empresa sólida en lo que tiene que ver la seguridad de la información. Todo esto abarca un programa de gestión de la seguridad de la información sólido, para que una empresa tenga la garantía de sentirse robusta y protegida en su sistema o en sus sistemas de gestión. Ahora hablemos de los riesgos. Un riesgo se puede definir como la probabilidad de que ocurra una amenaza o de que un evento pueda dañar, causar pérdidas o tener otro impacto negativo en la empresa, ya sea por responsabilidades internas o externas. Entonces, riesgo es la probabilidad de que una amenaza ocurra o de que se haga real una amenaza y se dé un incidente. O sea, el riesgo
casi siempre siempre se establece como una medida, por ejemplo, riesgo alto, medio, bajo, cuando hablamos de medidas cualitativas, o cuando hablamos de medidas cuantitativas, los riesgos pueden ser, ya se le da un número, nivel 5, nivel 4, 3, 2, 1, si es del 0 al 5, o del 0 al 10, nivel 10, 9, 8 y así. Entonces los riesgos se clasifican pues dependiendo cómo lo quiera manejar la empresa, a nivel cuantitativo o a nivel cualitativo. Una matriz de riesgo es ya cuando una empresa, una entidad, pues elabora su matriz de riesgo, consolida todos los riesgos y los plasma en una matriz, y en esa matriz pues los riesgos se ordenan debido a su importancia o digamos al nivel de impacto que este generaría en el evento de que este riesgo se materialice. Digamos que una matriz de riesgo facilita la forma para digamos tomar decisiones de gestión al nivel directivo, ya que dependiendo pues la clasificación de los riesgos, así van a tomarse decisiones de carácter inclusive administrativo, como qué equipos se deben comprar a nivel de seguridad informática, a nivel de hardware, de software. Dependiendo los riesgos, dependiendo esa matriz, pues se toman decisiones ya a nivel gerencial. Por ejemplo, esta es una matriz de riesgo donde vemos pues cuando hablamos de likelihood, es probabilidad, ese es el término que se utiliza pues en unas matrices de riesgo. En lo que concierne a la probabilidad, está pues aquí la tienen en una probabilidad de carácter cualitativo, lo tiene como raro, como posible, por decir algo, una probabilidad de que, digamos, unas consecuencias, disculpen, también la tienen de carácter cualitativa como insignificante, menor, moderado, mayor y severo. Entonces, dependiendo la probabilidad y dependiendo la consecuencia, así se establece pues el rango, digamos, a nivel de impacto. Y estos en una matriz de riesgo así siempre se coloca, en este caso cuando es una matriz de carácter cualitativo, con colores. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando ya el impacto o la consecuencia es severa y el impacto es casi seguro, entonces el riesgo es extremo. Digamos, entonces la matriz de riesgo tiene unos colores siempre que establecen, digamos, el nivel del riesgo en cuanto a al impacto que te puede generar si ese riesgo se llega a materializar en lo que corresponde a la amenaza y a la vulnerabilidad específica que esté relacionada con ese riesgo. Entonces lo que tenemos aquí, color verde, es lo que menos impacto tendrá en una empresa si se llegara a presentar, y en color rojo tenemos pues lo más fuerte que puede darse si un riesgo se llega a materializar. La gestión de riesgo pues es la identificación, evaluación y priorización de riesgos, seguido de la aplicación coordinada y económica de recursos para minimizar, monitorear y controlar la probabilidad o el impacto de eventos desafortunados, o para maximizar la realización de oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? La gestión de riesgo pues ya ahí sí es cuando la parte ya gerencial, la parte directiva de una empresa pues aplica recursos económicos y gestiona los elementos que haya que comprar, que adquirir para, dependiendo esa materia de riesgo, pues lograr gestionar esos riesgos a tal punto que podamos tener controladas todas esas amenazas. Pues está la parte de fases de la gestión de riesgo, que dependiendo la normativa y la entidad y demás, pues pueden haber distintas clasificaciones. La que aquí se muestra pues maneja 5 partes: la identificación de los activos,
la clasificación de los activos, la respuesta pues al riesgo. Bueno, en esta parte pues esto consiste pues en el desarrollo de procedimientos y técnicas que permitan mejorar pues las oportunidades y disminuir las amenazas que puedan incidir sobre los objetivos de la empresa. La parte de monitoreo a esa gestión de los riesgos que se debe hacer constantemente, los reportes que hay que pues, tenerlos muy consolidados, porque esos reportes son el insumo para cuando empiece nuevamente una nueva fase, ya que en esos reportes se plasman pues los riesgos, qué se ha hecho sobre esos riesgos, qué controles se han aplicado, y empieza cada vez un nuevo ciclo donde se pueden seguir minimizando los riesgos, o se pueden presentar nuevos riesgos, pueden nacer nuevos riesgos, y esto es un proceso continuo de mejora continua para la empresa. La fase de la gestión de riesgo, como se lo manifestaba, la identificación de riesgos, que se identifica la fuente, causa, consecuencia de los riesgos internos y externos, la evaluación, se evalúa la organización, se evalúa pues, el riesgo en la organización y se proporciona una estimación de la probabilidad del impacto del riesgo. Se hace un tratamiento de los riesgos, se selecciona e implementa controles apropiados en ellos, en los riesgos identificados, pues para mitigar el impacto que pueda causarse si un riesgo se llega a ser digamos afectado por una amenaza, llega a ser tocado por una amenaza, usado podemos decir por una amenaza. El seguimiento de riesgo, pues la parte donde se asegura que se implementan los controles para el manejo de los riesgos. Mediante el seguimiento se sabe si un control fue efectivo o no fue efectivo, y al mismo tiempo se puede determinar si existe la posibilidad de que ocurra un nuevo riesgo. Y la revisión de los riesgos, en esta parte pues se evalúa el desempeño de las estrategias de gestión de los riesgos que se han implementado. Estas fases de la gestión de riesgos, como digo, dependiendo la norma, dependiendo la empresa, pues en algunos casos cambian sus nombres, a veces son mayor fases o menores fases, pero en general estas son las más comunes. Cuando hablamos de modelado de amenazas, pues es ese enfoque que se le da a una evaluación de riesgo para analizar la seguridad de una aplicación al capturar, organizar y analizar toda la información que afecte la seguridad de una aplicación. En el caso de una aplicación o de una empresa como tal, se identifican los objetivos, se ayuda a determinar cuánto esfuerzo se debe poner en los pasos posteriores, se hace una descripción general de la aplicación, se identifican los componentes, flujos de datos y los límites de confianza, se hace una descomposición de la aplicación donde se encuentran más detalles relevantes de las amenazas vivas en la misma, se identifican amenazas en cuanto a su relevancia y se identifican las vulnerabilidades relacionadas con las amenazas encontradas. Dependiendo de las amenazas, así se hace una identificación de vulnerabilidades y se utilizan pues las categorías de vulnerabilidad. Y cuando hablamos que se utilizan las categorías de vulnerabilidad, pues aquí está inmerso lo que vimos en unas partes anteriores de este capítulo, donde hablamos que existen en internet páginas web donde se especializan en publicar las vulnerabilidades que van saliendo y generan un histórico, y estas vulnerabilidades las clasifican por categorías, como
la página del NIST, la NVD, la página de Mitre, que son portales especializados en clasificación de categorías. A esto nos referimos en esta última parte, que se identifican las vulnerabilidades y se va a una de estas páginas web o de estos reportes que generan estas empresas especializadas en categorizar las vulnerabilidades, y luego de que se identifican las vulnerabilidades se buscan en estas categorías ya implementadas y se valoran pues las vulnerabilidades de acuerdo al nivel de impacto que estas generan, de acuerdo a la clasificación que estas tienen estipulada en estas matrices o en estas páginas ya consolidadas a nivel internacional. Y luego de eso pues lógicamente se implementan los controles, inclusive que en esa misma página se pueden encontrar cuáles son los controles que existen, o si en su efecto es un 0 day, pues estar en máxima alerta, tratar de ver cómo entonces se inhabilita lo que esté generando esa vulnerabilidad, si se puede inhabilitar, o si entonces se determina correr el riesgo frente a ese 0 day, si es digamos una vulnerabilidad que no se puede eliminar si no existe un parche, porque tal vez afectaría el core de negocio de la empresa. Bueno, hemos llegado al final de esta cuarta parte. Muy pronto llegará la quinta parte de este primer capítulo introductorio al hacking ético y la defensa en profundidad. Nuevamente les pido pues a todos los cibernautas amigos de este canal de YouTube, tu canal Tecnología y Seguridad Informática Actual, puedan socializar este curso, sea de su agrado y permita pues que se logre materializar. Tentativamente estaría para el mes de finalizando febrero o mes de marzo, dependiendo la aceptación del mismo y digamos después de consolidar pues tal vez las expectativas que generan nuestros suscriptores y el nivel de suscripciones que lleguemos a tener mientras estamos lanzando este primer capítulo introductorio, pues se determinará qué plataforma utilizaremos para la realización de este curso actualizado 2023 sobre hacking ético y defensa en profundidad. Estaremos utilizando herramientas de avanzada y sobre todo herramientas actualizadas, con haciendo ejercicios en laboratorios controlados, con máquinas virtuales actualizadas frente a sistemas operativos y sistemas de gestión actualizados, para que, vuelvo y repito, cuando terminen el curso se puedan enfrentar de la mejor manera posible a cualquier examen de certificación que quieran tomar, ya que les daría unas bases pues sólidas para hacerlo. No se les garantiza pues la aprobación de todos los exámenes de certificación que existen, que son cientos, pero sí se les daría unas bases sólidas que les van a permitir pues asimilar los conocimientos que en la mayoría de los cursos de certificación pues les van a ofrecer. Lógicamente pues acá si es de forma gratuita sería fantástico, o si se puede hacer una parte de forma gratuita y una parte de forma pues ya más personalizada y en un portal de pago.
Muchas gracias por su atención y nos vemos muy pronto en la quinta parte de este primer capítulo. Bendiciones a todos.